Buenos días, mis estudiantes. Hoy comenzamos con un nuevo tema. Hoy vamos a aprender cómo es que nosotros guardamos información en forma de recuerdos y posteriormente accedemos a ellos en esa necesidad de comprender el mundo, en esa necesidad de darle sentido a los eventos, a los hechos y apoyados con este importante proceso cognitivo, construimos lo que es el conocimiento. Entonces, el día de hoy vamos a aprender cómo es que funciona nuestra memoria y, por supuesto, cómo funciona la memoria de los niños y de los jóvenes en el proceso de aprendizaje. Vamos a conocer los tipos de memoria. Vamos a ver qué es eso de memoria operativa o memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Vamos a ver varios conceptos, varias consideraciones acerca de este proceso y vamos a conocer también cuáles son las alteraciones que se pueden presentar en nuestra memoria y que obviamente van a impactar negativamente el proceso de aprendizaje. Y vamos a conocer también el síndrome amnésico. Aquí para dar inicio un verso de Antonio Machado. Recordar y olvidar. Cuando recordar no pueda, ¿dónde mi recuerdo irá? Una cosa es el recuerdo y otra cosa es recordar. Entonces fíjense cómo nos diferencia entre lo que es un recuerdo, que lo podemos definir como una red neuronal que queda establecida y que cada vez que la evocamos se vuelve a activar, eso en términos neurológicos, ¿verdad? Una cosa es el recuerdo y otra cosa es el poder recordar. Bien, entonces ya entrando en materia de conceptos, vamos a ver que la memoria es esa capacidad que tenemos en nuestro cerebro para retener la información y poder acceder a ella, es decir, recuperarla cuando así lo deseamos. En algunas de las diapositivas aparece, como en esta video 1, si le damos clic podemos acceder al video, pero esta es una tarea que les va a quedar a ustedes al final de la clase como complemento de la misma. ¿Y cuál es la relación que hay entonces entre el aprendizaje y la memoria? Pues es sencillo, se necesitan de manera mutua, ¿sí? Para que haya aprendizaje tiene que haber memoria y para que se dé la memoria tiene que haber un proceso de aprendizaje. Entonces tenemos que el aprendizaje produce ese cambio en el sistema nervioso. Es un cambio en el sistema nervioso como producto de la experiencia, como producto de esa interacción que tenemos con el entorno y origina cambios duraderos en la conducta, porque precisamente como producto de la experiencia vamos adquiriendo conocimiento. Y ese conocimiento está representado en ideas, en conceptos, en creencias que dirigen nuestra conducta. Entonces, como consecuencia, genera estos cambios duraderos en nuestra conducta. Lo aprendido es almacenado en nuestro cerebro. Cuando nosotros tenemos un aprendizaje, ustedes me están escuchando ahora y están activando una red neuronal. Entonces, esta red neuronal, cada vez que ustedes van a recordar el aprendizaje,
se activa nuevamente. Así es almacenado en nuestro cerebro y se denomina memoria, ¿sí? Siempre está inferida del comportamiento. Ahora, no hay aprendizaje sin memoria ni memoria sin aprendizaje. Para aprender hay que retener. Entonces tenemos que estos dos, aprendizaje y memoria, son procesos que están íntimamente ligados. Y estamos hablando de procesos cognitivos, pero además están presentes en muchos otros procesos cerebrales. Es decir, que son unos procesos básicos, son procesos cognitivos básicos. La memoria nos permite acceder y poder recordar personas, lugares, eventos, y esto es tan básico y tan importante como que somos lo que recordamos. Nosotros construimos una identidad a partir de ese resultado de la experiencia que lo vamos almacenando desde el hecho más elemental como aprendernos nuestro propio nombre. Entonces, ¿qué somos finalmente? Los recuerdos somos producto de un pasado, de una historia de vida. Hasta nuestro nombre debemos recordarlo, así que podemos afirmar que somos gracias a nuestra memoria. La memoria no se forma instantáneamente. Requiere de un esfuerzo, requiere de una repetición, requiere de una intención para guardar esa información, ¿sí? Pero hay una excepción y es aquellos contenidos, aquellos recuerdos que se generan con un alto contenido emocional. Allí sí se puede dar un proceso en donde rápidamente quede fijado sin mayor esfuerzo por el impacto emocional que produce. Entonces, cuando hablamos de que hay que hacer un esfuerzo para memorizar, surge enseguida la necesidad de hablarles de dos tipos de memoria. La memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es la que ha sido llamada memoria de trabajo, porque es la memoria con la que en el aquí y el ahora estamos trabajando. Y es información que retenemos por muy poco tiempo, ¿sí? Y que si es información que necesitamos guardar de manera casi que permanente, debemos hacer un esfuerzo mayor para mandarla a la memoria a largo plazo. Entonces, allí hay una primera distinción entre memoria a corto plazo y memoria a largo plazo. Por ejemplo, si yo les digo ahora el número 2735, ustedes lo tienen allí, ya lo dije. Sin embargo, ahí lo tienen y lo pueden recordar. Pero si yo les digo, bueno, pilas que ese número se lo voy a preguntar la semana entrante, ustedes deberán hacer un esfuerzo para poder recordarlo dentro de 8 días. Es decir, hoy lo tienen en la memoria de trabajo, pero para poder mandarlo a la memoria a largo plazo y recuperarlo dentro de 8 días, pues tendrían que hacer un esfuerzo intencionado, ¿sí? Como consecuencia de la repetición de la experiencia, los cambios neurales de la memoria a corto plazo persisten, activando otros mecanismos de plasticidad cerebral y produciendo cambios estructurales en la sinapsis. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes cogen el número 2735 y empiezan intencionalmente a grabarlo 2735, 2735 o emplean estrategias
para asociarlo y recordarlo, por ejemplo, con una fecha o por la suma de los dígitos, en fin, cualquier estrategia que les permita recordarlo, ahí hay un esfuerzo intencionado, ¿verdad? Y lo que hacemos es repetir la experiencia, repetirlo, asociarlo y repetir la experiencia. Se va a generar un cambio neural. Cuando hablamos de un cambio neural, estoy precisamente refiriéndome a esa red neuronal que estamos construyendo, que es lo que se va a activar en una nueva ocasión cuando yo accedo a ese recuerdo. Y fíjense que nos dice, activando otros mecanismos de plasticidad cerebral. Recordemos el concepto de neuroplasticidad, que es esa posibilidad que tiene nuestro sistema nervioso de rehabilitar, ¿sí? A partir de repeticiones sucesivas. Y que esta plasticidad puede ser, ahora utilicé la palabra rehabilitar, cuando hay un daño, una afectación y la queremos recuperar, pero recordemos que la plasticidad también es natural, ¿sí? Es un mecanismo que empleamos normalmente y lo empleamos para el aprendizaje. Y produce cambios estructurales en la sinapsis. Claro, recordemos que establecer una red neuronal es que una serie de neuronas se conectan, ¿sí? Y recordemos que la sinapsis es el espacio donde se liberan los neurotransmisores y son asumidos por la otra neurona. Y de este modo, el impulso nervioso viaja a través de nuestro sistema nervioso. Ok, entonces tenemos que esta memoria a corto plazo es nuestro sistema para almacenar información, pero aquí tiene una capacidad limitada, por eso este conocimiento no queda fijado, digamos que en el tiempo, ¿sí? Es la memoria que podemos utilizar mientras desarrollamos una actividad específica. Es también llamada la memoria inmediata para los estímulos que acaban de ser percibidos. Vuelvo a mencionar el ejemplo de 2735, aunque creo que si lo sigo mencionando al final de la clase todos lo van a ver guardado en su memoria a largo plazo. Entonces es la memoria inmediata para aquellos estímulos que acabamos de percibir, pero es una memoria frágil y transitoria, ¿sí? Si de pronto más adelante empiezo a mencionar otro número, ya el nuevo número va haciendo interferencia y va, por así decirlo, saboteando el recuerdo del número anterior. Por eso, porque es una memoria frágil y transitoria que enseguida se desvanece. Empezamos a retener nuevos datos y ya se nos va espumando el 2735. Se basa en actividad o cambios efímeros, eléctricos o moleculares. Ya sabemos que toda nuestra actividad cerebral es eléctrica. En cambio, la memoria a largo plazo es nuestro sistema para almacenar aquí sí una gran cantidad de información durante un tiempo indefinido. Tan indefinido como calcule cada uno cuántos años de vida tiene y cuántas historias, información, datos mantiene. Digamos que puede acceder fácilmente a esta información. Comencemos con pensar únicamente en nuestra historia de vida personal y familiar. Es una gran cantidad de información. Es una memoria estable y duradera, es decir, son recuerdos que permanecen y es muy poco vulnerable a las interferencias. Es decir,
no se puede olvidar fácilmente, sino que es una memoria consistente, estable y duradera, como lo acabo de definir. Aquí se producen esos cambios neurales que originan la memoria a largo plazo. Y fíjense, la última característica que ya también lo he mencionado, recordamos permanentemente quiénes somos, dónde vivimos, nuestro idioma, el lenguaje que es tan complejo, pero gracias a nuestra memoria lo manejamos de un modo natural y cotidiano. Los conocimientos de nuestra profesión, todo esto que ustedes están aprendiendo, la idea es que pase a su memoria a largo plazo y lo puedan evocar el resto del proceso de formación y durante su vida profesional. Y muchos acontecimientos de nuestra vida pasada, incluso desde nuestra infancia. Existen también otros tipos de memoria, ¿sí? Podemos hacer una clasificación en función del tipo de información. Entonces podemos hablar de una memoria verbal y una memoria no verbal. Nuestra memoria verbal, entonces, va a capturar, va a retener toda aquella información de naturaleza o de contenido verbal. Lo que leemos, lo que escuchamos, ¿sí? Ojo que puede ser hablado o escrito. Ahí está planteado lo que leemos. Todo eso va a nuestra memoria verbal. Ahora, ¿qué sucede con la memoria no verbal? Maneja toda la información diferente a la verbal, ¿sí? Entonces, incluye imágenes, sonidos, sabores, olores, en fin, todo tipo de sensaciones. Bien sean sensaciones interoceptivas, propioceptivas, exterioceptivas, que esos conceptos los estuvimos viendo cuando hablamos de el sistema nervioso. También tenemos otra clasificación en función del órgano sensorial. Aquí no me voy a detener mucho porque pues el nombre ya refiere a qué tipo de información maneja. La memoria visual, todo lo que llega a nosotros a través de la visión, la memoria auditiva, todo lo que llega a nosotros a través de la audición, la memoria olfativa a través del olfato, la memoria gustativa, todo lo que llega a través de nuestro gusto, y la memoria áptica, todo lo que llega a través de nuestro tacto. Entonces, fíjense cómo recordamos escenas, colores. ¿Cómo aprendemos los colores? Gracias a esa memoria visual. ¿Cómo reconocemos las canciones, los olores? Como cuando alguien pasa y sentimos un olor que nos evoca algún recuerdo. Fíjense que este ejemplo es interesante porque muchas veces no sabemos, uno se queda así como que, ay, ese olor me recuerda algo, pero no logro recordar qué es. Tenga por seguro que ese es un recuerdo que aunque usted no lo identifique, tuvo una carga emocional y quedó grabado instantáneamente ese olor, aunque no lo pueda identificar ahora. No lo identifica, pero está la carga emocional. Y bueno, también está otra clasificación que es la memoria semántica, episódica y procedural. Y estas tienen que ver ya con información un poco más, por así decirlo, elaborada, ¿sí? Por ejemplo, la memoria procedural o memoria procedimental también se le puede decir, tiene que ver con esa habilidad
para recordar, bueno, el nombre lo dice, procedimientos, pasos, ¿sí? Necesitamos de esta memoria para nuestras actividades de la vida cotidiana, ¿sí? Incluso fíjense que tiene que ver, recordemos el concepto de las praxias, cuando hablábamos de praxias como una serie de movimientos coordinados, complejos e intencionados para llevar a cabo alguna tarea. Utilizábamos ejemplos como atarse los zapatos, como conducir un automóvil, ¿sí? Requiere de un esfuerzo en cuanto a movimientos coordinados, seguir unos pasos. Aquí estaría implicada la memoria procedural o la memoria procedimental. Por ejemplo, un artista aprende una técnica para pintar su cuadro y requiere de esta memoria para poder reproducir los pasos que implica la técnica. En cuanto a la memoria semántica, bueno, esta es aquella o refiere a aquella información necesaria para nuestro lenguaje. Es como referirnos a un diccionario mental, que no solo incluye información del lenguaje, es decir, relacionada con el significado de las palabras, de los conceptos, sino que también incluye sucesos y conocimientos generales sobre el mundo que nos rodea. Y está la memoria episódica, que también es la que nos permite recordar los sucesos de nuestra vida, ¿sí? Nos permite evocar todo lo que son los recuerdos de momentos, de lugares, emociones y detalles del contexto de esos eventos, de esos episodios de la vida que podemos evocar de forma nítida, clara. Y este tipo de memoria es probablemente la que más se deteriora o la que es más vulnerable al deterioro o al daño neurológico. Esto tiene que ver también, fíjense, en el caso de los pacientes con Alzheimer, que empiezan progresivamente a olvidar, a deteriorar su memoria, pudiendo olvidar eventos de la vida. Bien, ahí tenemos video 2 y video 3 para ser revisados al final de la clase. Ok, vamos a ver entonces cómo se da ese proceso que nos permite guardar esa información de modo tal que quede bien organizada y que después podamos recuperarlo. El primer proceso se llama codificación y es cuando nosotros intencionalmente incorporamos a ese sistema de memoria que tenemos a través del proceso de percepción la información que más adelante queremos recuperar, queremos recordar. Por ejemplo, cuando nos presentan a alguien y nos dicen su nombre, allí tenemos que poner mucha atención para realizar la codificación. Entonces miren aquí cómo influye el proceso de la atención. De hecho, pensemos en aquellas veces que nos han presentado a alguien y estamos como distraídos o atentos, de pronto en una fiesta, estamos pendientes de otra persona, de la música, etcétera, y luego no recordamos el nombre. Y allí, para poder hacer un proceso de codificación, tenemos que estar muy atentos para poder guardar esa información. Luego
el almacenamiento es indispensable para que la información sea duradera, ¿sí? Para que no se borre fácilmente. Entonces, la almacenamos en nuestro sistema de memoria y ahí queda guardadita. Siguiendo el ejemplo anterior, ya nos hemos aprendido el nombre y podremos asociarlo al rostro de la persona o a otros datos de esa misma persona. Y bueno, la recuperación que lo hacemos cuando necesitamos una información pasada. Lo que hacemos es acceder a ese recuerdo que hemos almacenado y lo podemos recuperar en una próxima ocasión. Y continuando con el mismo ejemplo, recuperaríamos entonces el nombre de esta persona cuando volvamos a verlo en otro día. Ok, veamos ahora en el caso de los trastornos de memoria. Lo primero es que se deben a daños muy específicos debido a la doble disociación de los sistemas de memoria. Es decir, se puede alterar un sistema. Recordemos que estamos hablando de memoria a largo plazo y memoria a corto plazo. Se puede alterar uno de ellos manteniendo el otro intacto. Recordemos casos. La persona que sufre un accidente pierde la memoria. Ese es un caso en donde se pierde toda la memoria, no sé quién soy. También puede darse el caso de la persona que, por alguna razón, que también pudo ser un evento traumático a nivel de su sistema nervioso, un golpe en la cabeza violento, un accidente, algo, puede recordar su vida pasada, pero puede quedar con dificultad para guardar nueva información. Es decir, allí el daño estaría en la memoria a corto plazo. O en el caso de pacientes con Alzheimer, los pacientes con Alzheimer pueden recordar incluso información, experiencias infantiles, pero no recuerdan su vida actual, el aquí y el ahora, los cambios en su vida actual. Entonces puede alterarse un sistema sin que el otro se vea afectado. Se puede dañar nuestra memoria a largo plazo sin afectar la memoria a corto plazo o viceversa. También se dan estos trastornos de memoria por alteración por una enfermedad neurodegenerativa. El ejemplo del Alzheimer es pertinente aquí, ¿sí? Y todas las demencias seniles. Y también por daño cerebral adquirido, ¿sí? Como los traumas cráneoencefálicos, que es cuando se produce un impacto físico sobre nuestra cabeza, afectando cráneo y encéfalo. Ictus, infecciones y otras enfermedades que pueden crear un daño neurofisiológico. También se puede dar por problemas congénitos, como en el caso de la parálisis cerebral u otros síndromes que incluyen el sistema nervioso, por trastornos psicológicos, por ejemplo, por estrés postraumático y trastornos del estado de ánimo. Allí como ejemplos están la esquizofrenia, la depresión y la ansiedad. Y también se pueden deber al consumo de sustancias, bien sean drogas o medicamentos, ¿sí? Algunos medicamentos alopáticos también producen estos efectos. Por eso es que uno nunca debe tomar medicamentos sin prescripción médica, porque te dicen, no, esto te sirve para tal cosa, pero tú no sabes en tu caso, porque cada organismo tiene un grado de vulnerabilidad diferente, qué efecto colateral puede causar. También se presentan dificultades en algunos tipos de memoria en trastornos del aprendizaje, como
el TDAH, trastorno de déficit de atención con hiperactividad, la dislexia o la discalculia. Ahora veamos, ya conocemos las funcionalidades de la memoria, ya hemos visto también qué causas pueden generar uno de estos trastornos. Ahora veamos cuáles son esos trastornos. Amnesia. Esta es la más frecuente. Es la alteración de memoria más común, ¿sí? Y que consiste en una pérdida de la memoria, como ocurre en el Alzheimer. El Alzheimer es progresivo hasta que ya la persona queda con su mente en blanco, totalmente en blanco. Esta es una experiencia que yo pude observar con mi abuela paterna y ella empezó perdiendo los recuerdos nuevos. Y ya cuando fue evolucionando, mi abuelo ya tenía varios años de haber fallecido y ella, a fuerza de lo que fue toda su vida, hacia las 5 o 6 de la tarde, donde estuviera, empezaba. ¿Qué hora es? Ya me tengo que ir porque va a llegar Pompilio. Mi abuelo se llamaba Pompilio. Va a llegar Pompilio y le tengo que tener la comida lista. Entonces, fíjense que conservaba la memoria de los eventos pasados, ¿sí? Eso se llama memoria retrógrada. Ahorita vamos a ver ese tipo de amnesia, ¿sí? La de los eventos pasados. Pero lo primero que se le deterioró fue la memoria anterógrada, que es la de nuevos recuerdos. Hasta el punto, es decir, a ella le dio primero amnesia anterógrada, tenía dificultad para recordar los nuevos recuerdos. Luego le fue dando también amnesia retrógrada, ya no se acordaba ni de sus tíos ni de esas experiencias infantiles, hasta que queda en un estado totalmente amnésico. Amnesia es pérdida total de la memoria. Entonces, recapitulando, tenemos la amnesia, que es la pérdida de memoria. Tenemos la amnesia anterógrada, que es esa incapacidad para generar nuevos recuerdos. Es decir, lo que haces hoy ya no lo recuerdas mañana, ¿sí? Y puedes recordar muchas cosas de tu vida pasada, pero ya no puedes guardar nuevos recuerdos. Está la amnesia retrógrada, incapacidad de acceder a los recuerdos pasados. Entonces, aquí vives como al día y no recuerdas tu pasado. También puede darse una alteración en el contenido de los recuerdos, confabulaciones o fabulaciones, o incluso hipernesias, ¿sí? Entonces, las confabulaciones o fabulaciones refiere en el contenido a que nosotros variamos la información. Es decir, podemos incluir elementos que realmente no se dieron, ¿sí? Como inventando historias, pero no con la intención de inventarlas, sino en la forma de alteración en el contenido de esos recuerdos. Y en el caso de las hipernesias, ya refiere al recuerdo excesivo con cantidad de detalles que también está fuera de lo común, ¿sí? Nosotros recordamos, tenemos un recuerdo claro, pero hay ciertos detalles que no son, digamos que los primordiales y de pronto esos no los recordamos. En casos de hipernesias se recuerda con una cantidad de detalles fuera de lo usual. Entonces, fíjense, las confabulaciones consisten en la invención involuntaria de recuerdos, rellenando con información correcta aquello que no recordamos. Y es característico de un síndrome que se llama el síndrome de Korsakoff, que tiene que ver también con estados post ingesta excesiva de alcohol.
Las hipernesias, ahí tenemos acceso involuntario a vívidos y detallados recuerdos, ¿sí? Y fíjense cómo nos los representa en forma de flashback. ¿Qué son los flashbacks? Son esos recuerdos destellantes que se vienen como imágenes, ¿sí? Como nos los presentan en las películas, los recuerdos. Entonces, estas hipernesias presentan los recuerdos en esta modalidad con un lujo de detalles. Quiero detenerme un poquito más en el síndrome de Korsakoff para que no les vaya a quedar ahí como la inquietud. El síndrome, bueno, también se conoce como psicosis de Korsakoff, es una enfermedad neuropsiquiátrico y su rasgo más significativo es que provoca en el paciente una pérdida grave de la memoria episódica. ¿Qué quiere decir esto? Que no recuerda las experiencias vividas. Eso es lo característico. Y fíjense que este es un síndrome, no sé si recuerdan cuando vimos sistema nervioso, el área de Wernicke. Es un síndrome que afecta esta área cerebral y que se le atribuye también a deficiencia de vitamina B1, que es la tiamina. Entonces son afecciones o es una afección que se debe a un daño cerebral causado por falta de esta vitamina. Y la falta de esta vitamina B1 o tiamina es común en personas con problemas de alcoholismo, ¿sí? Ojo a los que les gusta tomar más de la cuenta. También es común en personas que sus cuerpos, por su naturaleza o por su funcionamiento, no absorben los alimentos apropiadamente, se da una mala absorción y genera esta disminución de la vitamina B1. Esto puede ocurrir algunas veces como consecuencia de una enfermedad crónica. También puede ocurrir después de una cirugía bariátrica, ¿sí? Por eso uno todo ese tipo de procedimientos debe pensarlo bien porque puede tener sus complicaciones. Ok, ahora veamos cuál es la relevancia. Primero, saber que se puede medir el estado de nuestra memoria. Ahora, ¿cuál es su relevancia? ¿Cuál es la utilidad de hacer una medición de esta función? Vamos a verlo por ámbitos, ¿no? Y el que nos convoca en esta clase es precisamente el ámbito académico, ya que estoy dirigiéndome a futuros licenciados. En el ámbito académico es importante saber si un niño va a tener dificultades para aprender el contenido de nuestras clases, de nuestra asignatura, o si necesita algún tipo de ayuda adicional. Fíjense que no es solamente decir si puede o no puede, sino cómo lo puedo ayudar desde el rol del maestro para que su memoria trabaje de la mejor forma. Ahora, en los ámbitos clínicos, ya estamos hablando de pacientes, es importante saber si los pacientes pueden recordar, por ejemplo, los medicamentos que deben tomar, saber si el paciente puede desenvolverse por su entorno sin ayuda, ¿sí? Cuando hay problemas de memoria, entonces debe tener el paciente una persona que está pendiente de su tratamiento. También en los ámbitos laborales y dependiendo de la naturaleza del cargo, pues va a ser más importante saber si una persona va a ser capaz
de desempeñar el puesto de trabajo concreto, ¿no? El puesto que se le está asignando. Esa función va a ser más relevante en algunos cargos que en otros, aunque en general necesitamos para cualquier actividad tener una buena memoria, una memoria funcional. De pronto, algunas personas tienen una memoria más brillante, no necesitan hacer esfuerzos adicionales. Otras debemos, y ahí me incluyo yo, por ejemplo, para retener cifras, yo soy mala, yo tengo que anotar, no las guardo. De hecho, si ustedes me preguntan a cómo compro la libra de arroz, no les puedo decir. Claro que cuando voy al supermercado miro cuál está más económica, mira los precios, pero después se me olvida, porque en ese sentido mi memoria no es como que la más brillante. Y bueno, en la vida cotidiana ya vimos lo importante que es para nuestra propia identidad que nuestra memoria funcione bien, porque recordamos quiénes somos, de dónde venimos, cómo nos llamamos, recordamos el número de nuestras cédulas, recordamos las citas médicas, recordamos el horario, por ejemplo, el horario de clases, ¿sí? Entonces, en la vida cotidiana necesitamos de un buen funcionamiento de nuestra memoria. Y si notamos que empezamos a tener dificultades, pues vale la pena revisar cómo está nuestra alimentación, cómo está el sueño. El sueño es importante, miren. Cada vez más la tendencia es a pernoctar. Y los jóvenes de verdad que se hacen un daño, todos, pero hablo de los jóvenes porque pues están en una etapa todavía de desarrollo y hoy en día los muchachos adolescentes en adelante se acuestan tarde, socializan a través de las tecnologías hasta tarde o jugando, ¿sí? Entonces no duermen las horas suficientes para cuidar su memoria. Y lo más desafortunado es que probablemente no se den cuenta ahora, pero más adelante van a tener problemas de memoria a más temprana edad de lo que los tendría una persona que ha tenido unos buenos hábitos de descanso y de sueño. La recomendación es que todos debemos dormir por lo menos, el ideal son 8 horas y horas ininterrumpidas y de sueño profundo, que es el otro elemento que tiende a perderse, ¿sí? No es solamente dormir las 8 horas, sino la calidad de esas 8 horas. Ok, vamos con el concepto, nuevamente ese concepto lindo de neuroplasticidad del que tanto les he hablado. Y es frente a esa posibilidad que tenemos de rehabilitar, mejorar y estimular nuestra memoria. Ahora, rehabilitar, ¿sí? Y ahí viene la pregunta, ¿hasta qué punto? Depende la causa del trastorno. Porque si fue un trauma cráneoencefálico que causó algún daño permanente, pues va a permanecer cierta disfuncionalidad. Lo bueno es que todas nuestras habilidades cognitivas pueden ser entrenadas para mejorar su rendimiento, ¿sí? Alguna mejora se puede lograr. Y todo esto se debe gracias a ese concepto de neuroplasticidad o plasticidad cerebral, que es la base de todo lo que es rehabilitación de funciones cognitivas, que incluyen la memoria y otros, como ya hemos visto en clases anteriores. Esto permite que nuestro cerebro y sus conexiones neuronales se consoliden, se fortalezcan con el uso de las funciones que dependen de ellos, ¿sí? Entonces, fíjense, nosotros no necesitamos esperar a tener una disfuncionalidad para cuidar esta importante función. Si ejercitamos frecuentemente la memoria, las conexiones cerebrales de las estructuras implicadas en esta capacidad se fortalecerán. Es lamentable la tendencia
quienes hemos tenido oportunidad de vivir más tiempo y que estamos ya en un momento de la vida en donde uno puede comparar, ¿sí? Entre una generación eh, más atrás con lo que observamos hoy en día. Miren, antes uno se grababa todos los números y uno se tenía que aprender el número de la casa, el del trabajo del papá, el del trabajo de la mamá, el de la abuela, el del tío, etcétera. Y nosotros necesariamente poníamos a trabajar nuestra memoria. Hoy en día nos vemos en apuros y hemos asumido malas prácticas. Les cuento otra experiencia. Hace, creo que fue 3 años, yo no sé si ya son 3 o 4. Hace 3 o 4 años tuve un accidente, tonto además, pero fue de gran impacto. Yo iba para una reunión en otra universidad. Llegué, guardé el carro en un parqueadero que quedaba a la vuelta de la universidad. Ese día se me había descargado el celular y no llevaba el cargador. Bueno, dejé el carro, salí caminando como 2 cuadritas hacia la vuelta, iba para la Universidad Metropolitana y a la vuelta había una panadería y cuando pasé por la panadería me distraje por el olor a pan y volteé, hice un comentario a la persona que iba acerca del olor a pan, eso fue lo que me distrajo y volteé, resulta que venían 2 escalones y yo no los vi y prácticamente volé por esos 2 escalones, caí, metí las manos para tratar de no golpearme la cara y no me la golpeé, pero terminé con una fractura en la muñeca. Imagínense, como estaba, una fractura en una muñeca y una fisura en la otra mano. Como estaba, no pude ni levantarme. Gente de la calle me ayudó a levantarme porque para levantarme tenía que meter mis manos y los dos brazos lesionados. Necesitaba de ayuda de algún familiar porque, claro, ya me tenía que ir para la clínica y el carro iba a quedar tirado en un parqueadero. ¿Y a dónde recordaba yo un número telefónico? El celular totalmente muerto, un celular con un tipo de cargador diferente, inusual, tenía que ser ese cargador y muy pocas personas tenían ese tipo de cargador. Así que me vi en una situación bastante tensa de sentirme vulnerable y no recordar un teléfono para llamar a un familiar que fuera a auxiliarme. Bueno, la cosa se resolvió de otro modo, pero esos son el tipo de situaciones que nos hacen pensar en la importancia de ejercitar en general, nuestros procesos. Hoy en día, operaciones matemáticas sencillas que antes hacíamos eh, con agilidad mental, yo veo que los muchachos sacan la calculadora del celular y unas operaciones que son bien básicas. De hecho, peleo con mi hijo porque le digo, pero ¿por qué vas a sacar la calculadora? Ven, haz la operación conmigo para que vayas desarrollando agilidad mental. Ay, no, mamá, para eso tengo el celular. Entonces, fíjense que es lamentable porque como todo en la vida, lo que cae en desuso se va perdiendo. Entonces, jóvenes, me detuve a contar esta anécdota, no con el propósito de hablar de mí, sino de decirles lo importante que es que ejercitemos nuestra memoria, que pongamos a trabajar esas neuronas, que hagamos también las actividades de un modo diferente. Una de las recomendaciones para prevenir el Alzheimer es generar nuevas conexiones, nuevas redes neuronales. ¿Cómo lo hacemos? Aprendiendo un nuevo idioma, ojalá algo así como el mandarín, que no tiene nada que ver con la lengua ni parecidito. Entonces nos implica estar generando nuevas conexiones neuronales. No tomar siempre la misma ruta, meternos por calles diferentes. Un ejercicio que mandan a hacer es, por ejemplo, tomar una moneda con los ojos cerrados y hacer el esfuerzo por reconocer cara y sello al tacto, ¿sí? Y hacer
actividades manuales, emprender nuevos aprendizajes. Todos esos esfuerzos nos llevan a generar esas nuevas conexiones neuronales que, además de permitirnos prevenir, cuidar nuestra memoria, nos pone a ejercitar otros procesos implicados, como lo es en el caso de la atención, en el caso de esa capacidad sensoperceptiva, ¿sí? Estimular nuestros canales sensoriales. Pero no, la verdad es que el ritmo acelerado de cada día nos lleva por delante y nos hemos acostumbrado a hacer las cosas del modo más fácil, del modo más sencillo, y no estamos aprovechando bien toda esta capacidad. Y evolutivamente, y no hablo de dentro de 10 años, sino en ese gran proceso de evolución de las especies, esto tendrá sus repercusiones a nivel neuromorfofisiológico, es decir, hasta la anatomía. Miren el proceso evolutivo, lo que nos ha enseñado, pasar de ese gran simio que tenía un cerebro más pequeño y una musculatura más desarrollada en un proceso evolutivo en donde se dio lo que se conoce como la revolución cognitiva, que fue la que llevó al hombre a posicionarse frente a las demás especies, ¿sí? Por la capacidad de invención, por la capacidad para desarrollar ideas de adaptación al entorno. Por ejemplo, cuando el hombre domesticó el fuego, ¿qué consiguió con eso? Ahuyentar a las fieras, ¿cómo se llama esto? Preparar, por ejemplo, los bosques, ampliar el camino, le permitió también cocinar, ¿sí? Y estos son datos de muchísima relevancia para la historia de la especie porque el hombre pasó de ser, si no era el último, uno de los últimos, ahora no recuerdo bien, en la escala alimenticia, ¿sí? Porque primero los grandes depredadores se alimentaban, después llegaban los chulos o samuros, las hienas, y cuando ya todos esos animales se iban, el hombre podía llegar a ruñir los huesitos y a coger lo que quedaba. Pero cuando el hombre domesticó el fuego, primero aprendió a protegerse de las fieras, pero también aprendió a cazarlas y por supuesto con el fuego aprendió a cocinar los alimentos. Ya no tenía que hacer ese esfuerzo en las mandíbulas para comer cosas duras, sino que ya los alimentos eran blandos. Y miren toda esta serie de cambios que les acabo de decir, cómo influyeron también en su aspecto físico. La fuerza que antes estaba en los músculos, ese enfoque pasó a nuestro cerebro. El cerebro aumentó de tamaño. La parte física, la musculatura se redujo de tamaño. La mandíbula se redujo de tamaño. Entonces, la utilidad que le damos a nuestro cuerpo, bien sea a nivel físico o a nivel mental, a largo plazo va generando cambios evolutivos. Miren que ya hay personas que ni por allí se les asoman las cordales. Las cordales son unas muelitas que en esa evolución de la especie tienden a desaparecer. Ya no las utilizamos como antes porque ya no hay que masticar del mismo modo. Entonces es bien importante no solamente para los niños en su proceso de aprendizaje, ¿sí? Desde su rol de maestro, ponerles muchas actividades para ejercitar estas funciones, sino por nuestro propio bienestar. Ok, esta diapositiva la van a encontrar en bueno, en la diapositiva que está en Zigbee, pero esta es una actividad que no vamos a realizar porque las condiciones de tiempo no nos los van a permitir. Esta es una actividad que cuando he hecho en otros semestres, bueno, imagínense, son
9 películas, nos hemos gastado 2 y hasta 3 clases presentando los análisis y no estamos en condiciones de invertirle tantas horas, entonces las he dejado ahí de todos modos porque quiero dejarles la inquietud, la recomendación y la inquietud de ver esas películas, ¿sí? Y mirar qué relación tiene con el tema, ¿no? Porque, ¿qué encuentran en esas películas? Bueno, la primera no es una película y de pronto podríamos trabajar ese caso clínico, el caso de Henry Molaison, un importante paciente en la historia de la neurociencia porque con su caso abrió la posibilidad de estudiar más en detalle este proceso. Está la película Preso en su memoria, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, como si fuera la primera vez. Esta tiene problemas de memoria anterógrado y cada día es nuevo. Memento, Cuéntame de tu vida, Spellbound. Siempre Alice, Abre tus ojos o Vanilla Sky y El maquinista. Yo no digo que se las vean todas porque son bastantes horas, a menos que les apasione el tema. ¿Hay alguna por allí? ¿Cuál es? Creo que es Siempre Alice, que tiene un poco de ficción porque narra supuestamente una forma de borrar los recuerdos a través del uso de la tecnología. Eso no es posible, pero la película nos ayuda a comprender un poco más cómo es que funciona nuestra memoria, ¿no? Y la importancia de los recuerdos cuando se originan asociados a emociones. ¿Sí? Ahí en esa película se ve cómo se intentan borrar estos recuerdos y los que tienen una gran carga emocional son los más difíciles de borrar. Entonces, estudiantes, yo les dejo de todos modos estas películas a modo de recomendación porque les va a permitir ver, ver en una historia los conceptos que hemos aprendido. Entonces, recapitulando, volvamos a Antonio Machado. Recordar y olvidar, fíjense, el recuerdo y el olvido. Cuando recordar no pueda, ¿dónde mi recuerdo irá? Una cosa es el recuerdo y otra cosa es recordar como función. Entonces ya vimos qué es la memoria, cuál es la relación que existe entre el aprendizaje y nuestra memoria, ¿sí? Que están íntimamente ligados. Ya sabemos que no hay aprendizaje sin memoria ni memoria sin aprendizaje, ¿sí? Ya sabemos que para guardar recuerdos debemos hacer cierto esfuerzo que nos permite pasar esa información de la memoria a corto plazo, que es volátil, que se olvida fácilmente, a la memoria a largo plazo, produciendo esos cambios neuronales que nos van a permitir recordar luego la información. Entonces vimos que nuestra memoria a corto plazo es limitada, por eso es vulnerable y solamente nos sirve para el aquí y el ahora, ¿sí? Para la tarea que estamos ejecutando, pero después de un tiempo este recuerdo se desvanece. Mientras que la memoria a largo plazo es nuestro sistema que nos permite almacenar una gran cantidad de información de manera indefinida, estable, duradera, con cambios neuronales que originan este tipo de memoria a largo plazo. Pero sobre todo, que gracias a la memoria a largo plazo somos quienes somos, ¿sí? Porque nos da una identidad, todos esos recuerdos acerca de nuestro origen, nuestra historia de vida y bueno, todos los demás elementos asociados que nos permiten darle esa historicidad a nuestra vida.
Ya sabemos que además de la memoria a corto plazo y a largo plazo, podemos hablar de memoria verbal y de memoria no verbal. Ya sabemos la diferencia, la verbal, todo lo que es lenguaje escrito y hablado, la no verbal, todo lo que es diferente al lenguaje verbal, imágenes, sonidos, sensaciones, etcétera. Que en función del órgano sensorial hablamos de memoria visual, auditiva, olfativa, gustativa y áptica, y que también hablamos de la memoria semántica, que tiene que ver con el uso del lenguaje, episódica, que tiene que ver con los recuerdos de eventos y situaciones vividas, y procedural o procedimental, que tiene que ver con la ejecución de tareas siguiendo algunos procedimientos. Ya sabemos que para guardar información en la memoria a largo plazo debemos seguir tres, llamémosle pasos, ¿sí? Codificación, almacenamiento y recuperación. Y también sabemos que hay una serie de trastornos asociados a la memoria, que la amnesia es esa pérdida total de memoria y que hay otras alteraciones. Podemos tener alterado un sistema manteniendo el otro funcionando, es decir, estamos hablando de los sistemas memoria a largo plazo y memoria a corto plazo, que las causas pueden deberse a enfermedad neurodegenerativa, a daño cerebral adquirido, a problemas congénitos, a trastornos psicológicos y del estado de ánimo o por el consumo de algunas sustancias. Y que también se presentan algunos trastornos de memoria asociados a trastornos del aprendizaje. Allí veíamos la amnesia, pérdida total, la amnesia anterógrada, incapacidad para guardar nuevos recuerdos, anterógrada, la amnesia retrógrada, retrógrada nos dice como retroceso, como hacia atrás, la incapacidad para acceder a los recuerdos pasados, ¿sí? Hablamos de las confabulaciones, que es esa invención involuntaria de recuerdos llenando vacíos en los recuerdos, ¿no? Y de las hipernesias, que son esos recuerdos excesivos, vívidos y detallados en forma de flashback. Vimos que es importante medir el estado de nuestra memoria, tanto en contextos académicos para entender las necesidades de los estudiantes, en contextos clínicos para poder determinar qué grado de autonomía tiene el paciente para su propio autocuidado, en contextos laborales para asegurarnos de que la persona está en las condiciones idóneas para llevar a cabo las funciones propias de ese cargo en concreto, y en la vida cotidiana porque pues necesitamos la memoria. Sin la memoria no somos, entonces hay que estar atento a cómo trabaja nuestra memoria y a cuidarla, preservarla, ¿sí? Ya sabemos que por el principio de neuroplasticidad lo podemos hacer. Bueno, jóvenes, entonces hasta aquí llega nuestra clase de hoy y bueno, abro espacio para que ustedes presenten sus inquietudes.